Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta ocasión, en esta mesa de tesis eh, acerca de el desarrollo social en el área metropolitana de Monterrey. Eh, Vamos a comenzar a proyectar. Van llegando nuestros demás participantes. ¿Sí? Estoy esperando que se vea. Ya se debe de ver. Ya se debe de ver. Sí, muy bien. Pues bienvenidos a esta mesa de tesis sobre el desarrollo social en el área metropolitana de Monterrey. Eh, Gracias por acompañarnos. ¿Qué es una mesa de tesis? La mesa de tesis es una aplicación de la metodología ver, juzgar y actuar en una dinámica, y esta dinámica debe concluir en una tesis de discernimiento y pautas de acción. Llega a esa conclusión a partir de la observación y análisis que un panel realice de un conjunto de hechos relevantes. El objetivo primario es aportar al arzobispo y obispos auxiliares, un análisis confiable de temas de actualidad para tomar decisiones pastorales. Su objetivo secundario es aportar a los participantes información actualizada y análisis conjunto para su labor particular. Las mesas de tesis se han llevado a cabo desde hace 8 años, se han analizado 36 temas diferentes. Los elementos que conforman una mesa de tesis son un dossier de base de los hechos que deben de ser analizados, una guía para el análisis y un acta de tesis y de pautas de acción. Los miembros de la mesa de tesis son, en este caso, preside Monseñor Juan Armando Pérez Talamantes, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Monterrey. Modera un servidor, Marcial Padilla, director de Comparticipación. Y tenemos como ponente al doctor Eduardo Aguilar, quien es licenciado en Estudios Internacionales con énfasis en América Latina por la Universidad de Guadalajara, y maestro en Desarrollo Económico y Cooperación Internacional y doctor en Economía Política del Desarrollo por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Además, cuenta con un diplomado en Empresas Sociales y Cooperativas por la misma universidad. Actualmente es profesor investigador en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Monterrey y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Lleva más de 10 años trabajando y promoviendo las economías alternativas y proyectos enfocados en la economía social solidaria. Ha dado ponencias y talleres en México, Brasil, Colombia y España, además de contar con publicaciones académicas y de divulgación en diversas revistas internacionales sobre estas temáticas. Antes de comenzar con la ponencia del doctor Eduardo Aguilar, le invito a Monseñor Juan Armando si nos puede dirigir un saludo inicial y la oración inicial. Muchas gracias, Marcial. Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos ahora en este día, ahora en viernes, ¿verdad? Gracias por hacer el esfuerzo de acompañarnos y de hacer este ejercicio de conocimiento y de reflexión. Gracias al doctor Eduardo por su participación, por aceptar estar con nosotros y todo lo que ha preparado para compartirnos. Sabemos que va a ser de gran importancia y de mucha ayuda para comprender lo que estamos viviendo ahorita aquí pues en el país, aunque ahorita vamos a dedicarnos a nuestra ciudad, a nuestro estado, pero pues son situaciones complicadas como todos lo sabemos, y en cuanto más conozcamos las situaciones reales, pues podemos tener mejor comprensión y mejor decisión. Gracias a todos y los invito a iniciar con una oración. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor. Adelante. Pues muy buenos días a todos y todos. Yo estoy muy contento de poder charlar y compartir un poco algunas reflexiones aquí. Me voy a permitir, si les parece bien, compartir mi pantalla. Si me podrían dar permiso para hacerlo, Ya. que ahí tengo algunas líneas que quisiera estarles mostrando mientras vamos haciendo esta charla.
Asimismo, yo estoy considerando poder hablar alrededor de 45 minutos, no tardarme más para poder pasar y circular la palabra y que podamos generar este conocimiento así colectivo, ¿no? Donde todas y todos, en ese sentido, podamos estar como compartiendo reflexiones, que creo que eso sería una cosa muy enriquecedora. Efectivamente, el tema que nos convoca es el desarrollo social en el área metropolitana de Monterrey, situación actual. Y para ello, pues, ciertamente, miren ustedes, eh, vamos a encontrar que lo primero que tenemos que hacer, efectivamente, es preguntarnos qué es el desarrollo social. Y la forma más fácil para preguntarnos qué es el desarrollo social es dividirlo en dos. ¿En qué es el desarrollo y por qué a esa cosa que le llamamos desarrollo le tenemos que poner un adjetivo que es social? Y vamos a encontrar unas cosas muy interesantes. De hecho, si yo les pregunto ahora a las personas que están aquí conectadas, ¿qué es el desarrollo? Pues vamos a empezar a hacer unas conceptualizaciones referente como una especie de mejoría, ¿cierto? Como una especie de estar dentro de un estado, de una situación e ir como como si hay que mejorar esa situación. Es decir, hay una serie de condiciones que nos llevan a pensar que el desarrollo entonces tiene que ver con una especie de línea hacia un estadio, un lugar en esos términos mejor. Sin embargo, entonces, ¿por qué? Si es eso mejor, ¿por qué tenemos que adjetivarlo? Si el desarrollo es este paso de una situación a una situación B, donde la B necesariamente es mejor que A, ¿por qué necesitamos ponerle desarrollo y adjetivo social? ¿Por qué necesitamos ponerle desarrollo económico, desarrollo cultural, desarrollo humano? Es decir, hay una serie de desarrollos adjetivados que necesariamente nos hace nos hace dar un paso atrás y preguntarnos sobre ¿de qué estamos hablando cuando nos estamos refiriendo a desarrollo? Y vamos a encontrar pues que el desarrollo tal cual como lo he estado señalando es polisémico. ¿Qué significa ser polisémico? Que tiene muchos significados, que puede ser aceptado de muchas formas, es decir, no existe una definición única. Y entonces cuando hablamos de desarrollo estamos partiendo de nociones comunes, en otras palabras, que aquí todas y todos tenemos esa concepción de que efectivamente hay que pasar hacia un lugar mejor. Eh, pero ¿cómo le hacemos? ¿No? La gran pregunta es entonces, si no tenemos una definición única, es decir, si nosotros nos vamos a los libros académicos, no vamos a encontrar necesariamente una definición. Si vamos a la ley de desarrollo social, tampoco hay una definición que nos diga. Por desarrollo social entendemos esto. Si nosotros vamos a cualquier independencia de gobierno de desarrollo social, tampoco. Es decir, no vamos a encontrar como una cuestión como escrita en metal, como escrita de forma inamovible, sino que siempre hay diversas concepciones. Lo que sí es que como partimos de nociones comunes de estos hechos para comprender el desarrollo, lo ligamos necesariamente, eso sí es como una especie de consenso, a pensar en la pobreza y en la desigualdad, porque efectivamente son condiciones lacerantes, son condiciones que se deben de erradicar en términos de la pobreza. Deberíamos siempre como sociedad procurar vidas dignas para todas y todos, y entonces ligamos o hay una liga a desarrollo, desde desarrollo social, es decir, esta capacidad de mejorar nuestra situación en erradicar, eliminar, disminuir la pobreza y las condiciones de desigualdad. Y entonces hay una gran institucionalidad, el Estado mexicano, organizaciones civiles, organizaciones internacionales, se han dedicado desde hace muchas décadas a medir la pobreza y la desigualdad, ¿no? De hecho,
los siguientes datos en los que me voy a basar son en estos que vienen del gobierno federal, que salen específicamente de encuestas del INEGI, hechas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, sobre la situación de pobreza y rezago social en Nuevo León, en el estado, ¿no? Entonces, partimos de comprender, o partiré de comprender estos datos a nivel entidad, para después hacer unas reflexiones sobre el área metropolitana, ¿no? Y lo primero que tendríamos que ver son esta serie de datos. Fíjense ustedes, ¿no? A nivel nacional, según la última encuesta de población, vamos a encontrar que ya llegamos a ser 130 millones de personas y que Nuevo León tiene 5.760.000 personas. Y vamos a encontrar una cosa muy interesante, y yo cuando estaba dándole una segunda vuelta como para hacer esta charla, yo decía, miren qué interesantes datos nos están presentando. Vamos a encontrar, y estos son datos generales antes de llegar al análisis, pues que hay una población indígena, por ejemplo, de 92.000 personas, una población afromexicana de 97.000 personas, que efectivamente, vean ustedes, está en grande aquí, el grado de marginación de la entidad de Nuevo León es muy bajo y que el grado de rezago social es muy bajo. Es decir, a diferencia de otras entidades, como pensemos Tabasco, pensemos en Oaxaca, pensemos en Chiapas, donde los grados de marginación y rezago social son de alto a muy alto, específicamente en Nuevo León tenemos un escenario con otra perspectiva, que es muy bajo. Fíjense en estas otras datos en los términos de pobreza, pobreza moderada y pobreza extrema. A nivel federal vamos a encontrar que la pobreza está medida diciéndonos el dato que casi la mitad de la población vive en pobreza. 43%, 44% prácticamente de estos 130 millones de mexicanos y mexicanas viven en una situación de pobreza, pero que en Nuevo León casi el 20%, es decir, casi la mitad a nivel nacional del dato, ¿no? Es decir, el 20%, eso quiere decir que de cada 10 personas que viven en Nuevo León, 2 están viviendo en esta situación de pobreza. Si pasamos a pobreza moderada, tanto a nivel nacional como a nivel local de la entidad, pues disminuye de 35% a nivel nacional, 18% en Nuevo León, y la pobreza extrema, pues son datos claramente que nos deben de impactar, que tengamos 8.5% de la población en el país en pobreza extrema. Es escandaloso, no debería de existir, es una cosa que no se debe de aceptar, ningún tipo de pobreza, hay que sostenerlo. Lo más interesante es de que en Nuevo León el 1.5%. Si nosotros seguimos, nosotras y nosotros seguimos haciendo este análisis, vean este de carencias sociales del 2020, vamos a seguir encontrando que la entidad, que el estado de Nuevo León, sigue teniendo con referente a nivel nacional unos datos muy bajos. Por ejemplo, el acceso, me voy a ir aquí al acceso a los servicios básicos de vivienda. El 2.3% no tiene acceso a los servicios básicos de vivienda. Es un dato muy bajo. Efectivamente vamos a encontrar que hay una separación en los términos del nivel nacional, donde tanto el rezago educativo, los servicios de salud, la calidad de espacios de vivienda, el acceso a la alimentación, en los datos en Nuevo León, si nos quedamos con estos datos, pues incluso podría decirse que no vamos mal, ¿no? Es decir, se ha estado haciendo algo como para ir
disminuyendo estas carencias sociales, estos niveles de rezago, estas, estas cuestiones que son necesidades básicas para todas las personas. Seguimos con una serie de datos que son datos oficiales, que son datos del INEGI, y efectivamente vamos a encontrar que de nuevo en cualquiera de los rubros que se están midiendo, en la entidad, pues se cumple con el hecho de estar ofreciendo o tener las condiciones para que las personas accedan, ¿no?, a ciertas componentes para sus vidas, para la vida diaria. Por ejemplo, calidad de espacios de la vivienda. Efectivamente, en términos porcentuales, Nuevo León sigue teniendo datos muy bajos que son por mucho también abajo de la media nacional. Pero esta es la gran pregunta: ¿por qué si estos datos de marginación muy baja, de rezago social muy bajo, donde a nivel nacional tenemos datos, a esta comparación entre nacional y local, tenemos datos donde Nuevo León podemos decir que vamos bien, pues ¿por qué seguimos teniendo una percepción de que no estamos tan bien, de que efectivamente nos hace falta? ¿Por qué, si es así, seguimos viendo, por ejemplo, personas en condición de calle, personas con hambre? ¿Por qué? Porque si nos quedamos con esta lectura de los datos referente a nuestras vidas cotidianas, nuestras vidas diarias, encontramos que hay discrepancias. Tenemos que ir más allá, ¿no? Tenemos que cuestionar estos datos, tenemos que entender efectivamente de qué estamos hablando cuando hablamos de desarrollo, porque efectivamente al mismo tiempo que estos datos nos dicen, wow, Nuevo León, ustedes lo están haciendo muy bien, también encontramos todos los días unas notas respecto a esto, ¿no? Bueno, no, aquí estos datos nos siguen diciendo efectivamente lo que ya estamos viendo, ¿no? En Nuevo León, aquí en el ABC, logra reducir índices de pobreza 25% 2022. De la jornada, Nuevo León, estado con menor pobreza en el país. Fíjense, menor pobreza en el país. Pero como les decía, si bien nos quedamos con esto, pues decimos, ya le hicimos, ¿no? Sigamos igual. Pero inmediatamente en los mismos diarios o los mismos días en diferentes medios vamos a encontrar este otro tipo de datos, ¿no? Aumentan los suicidios en Nuevo León. Promedio de suicidios en Nuevo León es 1 al día. Aumentan y suman más de 1,200 casos. Otro tipo de notas, ¿no? Nuevo León ocupa el 4º lugar nacional en delitos de despojo, por abajo de Estado de México, Ciudad de México y Veracruz. Seguimos con, al mismo tiempo, con estos datos de rezago social muy bajo, seguimos teniendo estas notas, la violencia, días más violentos en una década. Homicidios suben en Nuevo León al cierre del 2022. Fíjense, Nuevo León ocupa el 5º lugar a nivel nacional en términos de personas desaparecidas. Y estos datos, estas percepciones que tenemos, deberíamos de dejarlas fuera del desarrollo social. Es decir, nos debemos de quedar solamente con estos datos que están siendo medidos y dejar de lado esto como si fuese, como si no nos afectara, como si no afectara la vida digna de las personas, como si fuesen algo normal. Bueno, de nuevo, la pregunta es preguntarnos por qué hay discrepancia entre los datos que nos presentan, entre los datos que se miden y nuestra realidad cotidiana que está siendo datada por los medios. Y para ello, tengo que dar un paso atrás y tengo que contarles una historia. Y esta historia está relacionada a el progreso y el desarrollo. El progreso y el desarrollo han sido construidos históricamente por muchos debates, por muchas lógicas, hasta llegar al desarrollo como lo entendemos el día de hoy. Y bueno, como yo soy
pues mis posgrados los hice en desarrollo, pues me voy a permitir contarles esta historia de manera desde tiempos muy atrás. Espero no aburrirles, pero creo que es importante. Vean ustedes, nuestra especie, los seres humanos, necesitamos para vivir o hemos construido para vivir una concepción del tiempo y el espacio. Es decir, nos hemos necesitado hablar, a relacionarnos y decirnos cómo entendemos el tiempo y cómo entendemos el espacio. Nunca en toda la historia de la humanidad de nuestra especie, la concepción del tiempo y el espacio ha sido igual, ha cambiado. Y esto es importante entenderlo para llegar a analizar nuestro caso en la ciudad, en Monterrey. Para organizar nuestras vidas, para sobrevivir frente a un mundo que históricamente se nos ha parecido así como amenazante, así como un lugar donde hemos necesitado sobrevivir a través de muchas eh, dificultades, hemos organizado la vida, con ello cómo entendemos el tiempo y cómo entendemos el espacio, y vamos a encontrar que las sociedades orales, es decir, aquellas de la prehistoria, aquellas que no tienen o no tenían escritura, ¿no? Acuérdense que le decimos prehistoria a toda esa parte de la especie humana donde no existía la escritura y que todo se pasaba a través de mitos orales, de historias orales. La relación con el entorno y con el espacio se le daba un ordenamiento cíclico. Estas sociedades, de nuevo, estas muy viejas, pero incluso algunas sociedades, hoy pensemos en algunas sociedades muy dentro de la Amazonia, el tiempo no es lineal, no existe esta noción de un reloj que siempre va para adelante, sino que el tiempo es circular, es cíclico, porque así lo ven en la naturaleza. Hay un momento en que la naturaleza es muy abundante, florece, el agua, los ríos crecen, todo es muy, muy exuberante, pero hay momentos en los que no, en que la naturaleza pues es más lenta, no florece todo, como es que está en un tiempo de reposo, como que está en un tiempo de recuperación, pero después de eso vuelve y siguen los ciclos de la naturaleza. Entonces el tiempo se entiende así. Fíjense ustedes, los mayas, el tiempo de los mayas también era circular y ellos, en ese sentido, su futuro se entendía como el pasado y el pasado se entendía como el futuro. Para nosotros puede ser, nosotras y nosotros puede ser que eso sea muy complejo entender, cómo el futuro va a ser el pasado, ¿no? Pero para ellos tenía todo un sentido porque efectivamente su relación con el entorno era de esa manera. Y esto es muy interesante, es decir, cómo las sociedades organizan su vida con relación al entorno natural, con relación a su territorio, eh, eh, porque efectivamente la concepción de la vida no era lineal. Es decir, no existía un crecimiento, no existía esto que nosotros empezamos a discutir, de que había un estadio A, una situación A y tiene que llegar a una situación B, sino que la vida va y viene, ¿no? Y entonces generan todas sus cosmovisiones conforme a eso. Pero esto fue cambiando. Con Aristóteles hay un gran cambio cualitativo en la concepción del tiempo y del espacio, pero a mí me interesaría sobre todo la figura de Tomás de Aquino, porque en el siglo XIII lo que él dice es una cuestión muy interesante, que revoluciona la concepción de las sociedades y de cómo se entiende el tiempo. Él señala que efectivamente el tiempo es circular, siempre hay una circularidad, pero hay una finalidad. Es decir, no hay, tiene que haber hay un sentido de la vida donde está marcado por designio divino. Y por ello hay por primera vez dentro de las sociedades humanas, sobre todo las occidentales, me estoy refiriendo a las occidentales porque otras sociedades también tenían ya otras concepciones muy avanzadas para el siglo XIII, donde ya había una finalidad de la vida, ya estábamos cumpliendo un plan.
esto sigue cambiando y fíjense, la ilustración por ahí del siglo XVIII empieza a romper con la lógica cíclica de la vida y entonces recupera todas estas nociones de que sí hay una finalidad y entonces empieza a ver este quiebre diciendo que la vida tiene una línea. Y entonces la vida se organiza ya no por esta circularidad constante y por días, o sea, sí hay una lógica de que hay cosas que se repiten, pero siempre ya empezamos a tener una organización lineal. Para el siglo XVIII se rompe con la concepción de Tomás de Aquino y con toda la tradición de las sociedades orales, y entonces ya no hay límite. La ilustración rompe los límites que se tenían con la naturaleza y con la lógica de un plan mayor para los seres humanos, porque ya no era, pasamos de una sociedad teocéntrica a una sociedad antropocéntrica, donde el ser humano se vuelve el centro y entonces es capaz de crear su propio destino. Hay un gran quiebre. Y entonces este gran quiebre pues no es absoluto, sino que efectivamente hay un montón de mezclas, hibridaciones de cómo comprendemos el tiempo y el espacio. Hay un pensador que ese vuelve a ser como una gran revolución en este sentido, que es Leibniz. Y él dice que el progreso es infinito. Eso no existía. Esa concepción de infinitud, esa concepción ya de progreso, porque así ya se le decía, de que sí hay un momento en el que vamos a superarnos, vamos a crecer, siempre vamos a ser mejores, pero no solamente vamos a ser mejores, sino que hay una infinitud de la mejoría. Eso se crea en el siglo XVIII. Antes esa concepción de lo infinito, de que el ser humano iba a ser cada vez mejor siempre, por toda la eternidad de su especie, eso no era parte, o sea, no nacimos con un gen que nos diga eso. Y entonces, lo interesante era que antes, con la concepción de lo cíclico, existía claramente una idea de la decadencia, una idea de que aquello que crece luego disminuye. Había una lógica de, efectivamente, de que el ser vivo, lo vivo, tenía un momento de apogeo y un momento, efectivamente, de decadencia. Pero cuando se rompe y se construye la organización lineal de la vida, y sobre todo con esta lógica del crecimiento o progreso infinito, la parte de la decadencia, esa parte de lo vivo, donde ya se vuelve como más lento, como más necesitado, se deja de lado. Deja de existir en nuestra concepción de civilización, de organización de la vida. ¿Cómo llegamos al desarrollo? Ahora estamos hablando solo de progreso. Fíjense, en el siglo XIX se construye una concepción de desarrollo para entender cómo funcionan los seres vivos. Y esto lo hace la biología. La biología empieza a decir, efectivamente, los seres vivos tenemos ciclos y los ciclos tienen que ver con nacimiento, crecimiento, reproducción bueno, y toda esta parte también del envejecimiento hasta la muerte, ¿no? Eso era la concepción biológica de desarrollo. Pero esa lógica de la biología la toman los pensadores sociales del siglo XIX. Hay una lógica con una especie de moda, con Darwin, con el crecimiento del método científico, de que nuestras sociedades humanas se parecen a lo que la biología nos está diciendo, porque acuérdense que la biología tenía la misión de entender las leyes de la naturaleza como si fuesen una máquina construida por el ser humano. Entonces decían, si podemos comprender la naturaleza, podemos comprender las leyes de las sociedades humanas.
claramente esta concepción estaba muy equivocada y ha sido así, ya, desdicha y muy debatida. Pero en ese entonces, la lógica de comprender el desarrollo como este proceso de vida de lo vivo, de las entidades vivas, nos lleva a una mezcla muy, muy particular, que es el evolucionismo social. Y ahí ya entiende estos pensadores y filósofos sociales que nuestras sociedades se desarrollan. Es decir, tienen un momento en que crecen y tienen un momento en que se mueren. Por eso, y así justificaban los imperios, ¿no? ¿Cuál era su justificación para acrecentar el imperio británico? Pues diciendo que es un ser vivo y que como ser vivo necesita crecer y la manera de que un imperio crezca es con más colonias. Y entonces, para ellos ya lo naturalizaban, ¿no? Si tenemos un imperio, tenemos que luchar por más colonias y más colonias y más colonias. Y entonces, esto se va combinando, esta lógica del evolucionismo social, de la lógica de los imperios como seres vivos, con esta cuestión de la ilustración y del progreso lineal, porque de nuevo, hasta este momento progreso y desarrollo no eran lo mismo. Es hasta el siglo XIX donde se van mezclando y entonces tenemos ya sociedades que se justifican a sí mismas su crecimiento, pero le borran la parte de la decadencia y entonces hablan de un crecimiento infinito. Entonces, así es como de alguna manera podemos comprender estos grandes imperios como el británico que llegaba o rodeaba al mundo. Hasta aquí espero no me hayan perdido porque llegamos a la parte más interesante. Y efectivamente vamos a encontrar que esta lógica de evolucionismo social, esta lógica de crecimiento ahora sí infinito, ¿no? Esta mezcla entre desarrollo y progreso, llega a la era que le llamamos la era del desarrollismo. Eh, la invención del desarrollo, así la antropología del desarrollo le ha llamado, ¿no? Eh, tiene como fecha de nacimiento 1948. ¿Qué pasaba en 1948? Estaba finalizando la Segunda Guerra Mundial, estaba una reorganización del mundo porque el mundo no había sido suficientemente estable, la Organización Mundial no había sido suficientemente estable para prevenir dos grandes guerras que habían destrozado a las sociedades occidentales y africanas y asiáticas. Y entonces eh, se empieza a construir una infraestructura de gobierno mundial y en ese sentido el discurso de Truman en 1948, Truman ya presidente de los Estados Unidos, marca un antes y un después. Porque verán, en su punto 4 dentro de su discurso empieza a decir algo así como que más de la mitad de la población vive en condiciones de pobreza, vive en condiciones indignas, vive en unas condiciones lacerantes, que efectivamente era real, pero junto con ese discurso empieza a decir una cuestión que les liga directamente al subdesarrollo. Eh, esa gente, esa más de mitad del mundo, donde efectivamente había mucha pobreza, pero había lugares donde no había, claramente, no había pobreza y había grandes civilizaciones y muchas formas de vivir de maneras muy diversas. De un ratito a otro pasaron a ser de sociedades funcionales, en muchos casos, a ser comprendidos solamente como pobres y solamente como subdesarrollados. Y entonces, si eran subdesarrollados, tendrían que llegar al desarrollo. Pensándolo, y específicamente lo dice Truman, pensándolo en los estándares de Estados Unidos. Y entonces, efectivamente, continúa diciendo en su discurso que los Estados Unidos tienen todos los avances del mundo, tienen toda la tecnología y tienen los grandes estándares para poder
liderar ese cambio para llegar a que todos salgan del subdesarrollo. Entonces, se impone de nuevo a todas estas sociedades diversas, incluida la mexicana. Es decir, imagínense que de un día para otro, pues ya todos somos subdesarrollados, ¿no? Independientemente de cómo hayan vivido los pueblos de Oaxaca, independientemente de cómo estaban viviendo los pueblos de Jalisco, cómo estaban viviendo en Ciudad de México, cómo estaban... Es decir, piensen solamente en la gran diversidad de nuestro país, no importaba cómo vivían, todos, todas ya eran efectivamente subdesarrollados. Y todos y todas ya tenían el mandato de ser como el estándar promedio de los estadounidenses. La cuestión es cómo llegar ahí, cómo llegar a ese estándar, porque efectivamente el desarrollo ya pensado desde los Estados Unidos, desde Truman, era en una lógica de crecimiento económico. Entonces, ya no tenemos una lógica de una mejor, o Truman cuando hablaba no hablaba en términos de un mejoramiento de condiciones de vida. Hablaba de un mejoramiento de las capacidades de producción y consumo de las sociedades, un crecimiento económico. Y con ello se instala alrededor del mundo una gran maquinaria, una gran institucionalización para instalar el desarrollo. Cooperación internacional para el desarrollo, líneas de desarrollo en las Naciones Unidas, líneas de desarrollo en el Fondo Monetario Internacional, líneas de desarrollo en el Banco Mundial. El desarrollo se vuelve la bandera para que todo el mundo siga adelante. Se recupera claramente toda esta noción de un crecimiento lineal, del progreso, que venía de nuevo de este gran debate de muchos siglos, y se le reducía a su vez a solamente la producción y el consumo. Y efectivamente vamos a encontrar que esto sucede, digamos, los 40, los años 50, donde se ve que funciona en Europa. Hay un gran plan que se llama el Plan Marshall, que es una gran cantidad de dinero y de recursos que se van a la reconstrucción de Europa. Pues claro, en esas sociedades que estaban así de destruidas, empiezan a reconstruir y empiezan a hacer estas capacidades de producción y consumo de manera ascendente, entonces dicen, bueno, aquí el desarrollo funciona. El problema es cuando llega a países con civilizaciones que no eran las occidentales. Fíjense, hay unas anécdotas donde se decía que llegaban los técnicos y las técnicas de las organizaciones internacionales a Bolivia y que les hablaban del desarrollo, pero esa palabra no existe en quechua. Y entonces la manera en que los técnicos y las técnicas que llegaron ahí con las organizaciones indígenas, la manera de hacerles entender que era el desarrollo, porque esa palabra no entendía, era algo así como, su traducción era como formas de producción bonita. Una cosa así, una traducción que no tenía nada que ver y que era pues maneras de hacer que se insertara la lógica del desarrollo. Entonces, 40, 50, 60 y para los años 60 va a haber lo que le llamamos el agotamiento del desarrollo. Efectivamente, después de 30 años, vamos a ver que la desigualdad y la pobreza, en esos términos que estaban diciendo los norteamericanos, pues no disminuye, se acrecenta. Se acrecenta que hay grandes movilizaciones a nivel internacional en términos de que la lógica del desarrollo no está dando sus resultados. Claramente hubo otros ejercicios aquí en América Latina, tuvimos un desarrollo que le llamamos, pues como si fuese, le llamamos desarrollos heterodoxos, donde era una industrialización, México, Brasil, Argentina se empiezan a industrializar, empiezan a generar una serie de condiciones de vida, de creación de clases medias, pero en términos generales, efectivamente, el desarrollo como crecimiento económico estaba siendo muy cuestionado. Y desde el 69 hay un giro social hacia de entender el desarrollo y ahí es cuando se empieza a adjetivar desarrollo humano,
desarrollo social. Es decir, ya había una lógica de crecimiento económico más otra cosa. Crecimiento económico más ofrecer condiciones de vida de eliminación de la pobreza, ¿no? Desarrollo social. Crecimiento económico más ofrecer condiciones de cultura, desarrollo cultural. Entonces era como siempre el desarrollo pensado como crecimiento económico más otra cosa. Que esas necesidades básicas eran pues vivienda, alimentación, educación. Y sin embargo, y eso se da del 69 al 78. Y sin embargo, esa lógica también fracasa. ¿Cómo decimos que fracasa? Pues todos estos índices no mejoran. Sigue habiendo un crecimiento de clases medias, pero no se elimina, no se erradica la pobreza, no se erradica la desigualdad. Y entonces, efectivamente, después de todos estos desarrollos que le llamamos adjetivados, donde ya Amartya Sen, que seguramente habla del desarrollo humano, que él dice de una concepción muy amplia, así una cosa muy linda, del desarrollo humano, pero las Naciones Unidas lo cortan y dicen, bueno, desarrollo humano son estos 4 indicadores. Pero bueno, y hoy seguimos con el desarrollo humano, el desarrollo social, y la cosa es de que a partir de 1990, los estados que ya eran estados de bienestar y los estados heterodoxos de América Latina se empiezan a desmantelar porque hay un gran agotamiento de la economía y entonces se instala lo que le llamamos el neoliberalismo, que es una filosofía económica que viene desde el siglo, y bueno, viene desde el siglo XIX, donde ha habido 9, si no mal recuerdo, donde viene un gran debate en términos de la libertad de mercado, de la libertad individual, que recupera la noción de liberalismo, neoliberalismo, ¿no? Es decir, el neoliberalismo como filosofía político-económica es recuperada, pero sobre todo con un énfasis en la libertad económica. Se instala alrededor del mundo en 1900, de los 80, en el desarrollo, ya se le considera como favorable al mercado a partir de 1990 y llegamos a hoy. Después de toda esta, que espero no se hayan dormido, después de todo este recorrido, llegamos a entender el desarrollo a desarrollo social como este esquema favorable al mercado. Como manera de cierre, el desarrollo y sus adjetivaciones están ligadas a la lógica mercantil. Si hoy entendemos esta diferencia de los indicadores que yo les mostré al principio con la realidad que nos muestra la prensa, es efectivamente porque si hablamos de desarrollo social o cualquiera de sus adjetivaciones, estamos hablando de un crecimiento económico ligado al mercado. Y eso nos quita una serie de lógicas de entendimiento de la vida, de las personas, de la dignidad, porque el bienestar o las formas de vida de las personas es compleja, es amplia y no tiene solamente que ver con la capacidad de consumo, porque efectivamente si hacemos un análisis de la violencia en México, el aumento de la capacidad de consumo o la lógica de la necesidad de aumento de consumo y sobre todo un consumo suntuario es el motivo de que más jóvenes, más personas jóvenes se unan al narco, ¿no? Es decir, reducirlo de esta manera, pues es un arma de doble filo. Entonces, el hablar de desarrollo y desarrollo social y de cualquier adjetivado deja fuera de todo debate la ética y la moral sobre lo que significa la vida de las personas. Y entonces vamos a encontrar que históricamente en Nuevo León han existido muchas instancias y una gran infraestructura para promover el desarrollo social. Por eso los índices que tenemos que decimos, wow, esto es un gran ejemplo, pero muy pocas instancias dentro del área metropolitana del UCG, pero es M, procuran el florecimiento humano, ¿no? La concepción más amplia de los seres humanos. Y entonces, si seguimos hablando por impulsar el desarrollo social, vamos a hablar que es necesario, claramente es necesario, pero vamos a seguir hablando de términos paliativos frente a la realidad lacerante que tenemos hoy en día. Frente a este gran fracaso del desarrollo y sus adjetivos, han surgido propuestas alternativas para salir de esa lógica de la del crecimiento, como el buen vivir, ¿no? El buen vivir no te dice necesariamente que hay que crecer económicamente. Hay que decir que hay que vivir bien, bonito, con las condiciones que tenemos. Claramente significa, sí,
tener condiciones de vida digna para todas y todos, que son concepciones, por ejemplo, las de summa causau, ahí en la área andina, el yecnemilis, con los nahuas y los totonacús, aquí en el centro de México, el vivir sabroso, ¿no? Que es esta concepción desde los pueblos campesinos de Colombia, que ellos dicen, no, yo no hablo de desarrollo, lo hice abiertamente aquí, no, desarrollo social, desarrollo humano, no, desarrollo no, buen vivir, yecnemilis, ¿no? Aquí lo que queremos es vivir sabroso, ¿no? Esas concepciones nos sacan de la lógica del mercado, de cubrir, del gasto, de la producción, del consumo, para poner el debate ético y moral, poner el florecimiento humano en el centro y claramente subvertir las lógicas hacia unas de justicia, de equidad y de dignidad humana. Pues eso era lo que tenía preparado para todas y todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias por tan interesante ponencia. Muy interesante el ángulo, la verdad, con el que nos ayuda a conocer cómo no es solamente el dato, sino lo que está detrás es la interpretación del dato, ¿no? Lo que influye de una manera importante en cómo podemos sentir o esto. Abrimos ahora un espacio para preguntas y respuestas con el ponente. Sugiero que se puede hacer levantando la mano, como acaba de hacer Claudia, como sugerencia, también sugiero que lo escriban en el chat y les voy a decir por qué. Porque si por razón de tiempo alguna pregunta no se alcanza a responder, por lo menos quedó escrita y el ponente la puede ver, a lo mejor puede agregar contenidos, etcétera. Entonces, como sugerencia, no es indicación, sugiero que también escriban las preguntas en el chat. Entonces, ya levantaron la mano Claudia y Jorge. Comenzamos contigo, Claudia. Muchas gracias. Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias por la conferencia, la verdad es que excelente. Y profesor Eduardo, la verdad es que me han surgido muchas preguntas alrededor del tema. Lo primero que yo me acuerdo es en economía, creo que sí hay una distinción entre lo que es crecimiento y lo que es desarrollo, ¿verdad? O sea, son cosas completamente diferentes. Es la primera. Luego, la segunda, si atendemos a la definición que usted estuvo manejando a través de la historia de lo que se conoce como desarrollo, sobre todo en las últimas décadas, a partir de la Segunda Guerra Mundial para acá, me parece que se atiende más a lo que es el crecimiento en términos industriales, ¿verdad? En términos industriales y por otra parte, ahí sí me entra una duda muy, muy grande. Términos industriales en cuanto a lo metal mecánico, sobre todo de eso, y a la industria farmacéutica, pero quedó rezagado el crecimiento industrial agrario, ¿verdad? Son todas esas dudas las que me surgen y además el que se haya abandonado el desarrollo agrario, al menos en nuestro país, me da la idea de que sí ha tenido consecuencias sociales y políticas muy fuertes también. Y eso ha tenido un rezago campesino y social que impacta directamente en, híjole, a ver si no confundo los términos, ha impactado en que la población campesina migre a las ciudades, que es en donde están los centros industriales, ¿verdad? Y entonces creo yo suponer que eso es lo que se refleja en las estadísticas que tenemos. Todas esas dudas tengo, doctor. Gracias. Mi propuesta es que puedan circular la palabra, no sé, Marcial, 2, 3 personas y después yo retomar. Muy bien, Jorge. Sí, en otro orden de ideas,
Coincido mucho contigo en la cuestión que tocaste, maestro, de los narcotráfico, el narcotráfico y los jóvenes que dejan de estar en las estadísticas de pobreza porque pasan a estar en las estadísticas de delincuencia. Entonces ya no son pobres, ya son delincuentes, ¿verdad? Y delincuentes acomodados, delincuentes con un nivel de vida bueno, porque le quitan al otro. Y yo te quiero preguntar si confías en las estadísticas del INEGI a nivel local y a nivel nacional. Yo tengo muchas dudas al respecto. ¿Qué opina, doctor? Maestro. Eso es todo. Hay una pregunta de Monseñor en el chat. Muchas gracias. ¿Qué relación encuentra entre desarrollo económico y el índice de calidad de vida? ¿Existen estudios o índices sobre la calidad de vida en el área metropolitana? ¿Qué relación encuentra entre el concepto de desarrollo humano integral y el concepto del buen vivir? Esas son las 3 preguntas que tenemos hoy. Me parece maravilloso. Muchísimas gracias por sus preguntas y que nos permiten seguir ampliando y reflexionando. Yo quisiera compartir algunas otras concepciones o ser tal vez más claro en los términos en los que hice mi exposición. Lo primero que tendría que decir para Claudia es que eh, eh, partimos del hecho de que el desarrollo es una cuestión polisémica. Eso como que lo trataba de exponer. No existe un consenso en los términos científicos de decir esto es el desarrollo. Existen muchas interpretaciones respecto a, dependiendo del área científica. Dentro de la economía, claramente tienen la suya, pero si usted se va a la sociología, si usted se va a la antropología, si usted se va a incluso áreas como la biología, vamos a encontrar que la palabra desarrollo es polisémica, tiene muchas formas de abordarse y comprenderse. En la economía, tienen un sentido de separar el desarrollo del crecimiento económico y sin embargo tienen como una especie de talón de Aquiles dentro de la misma economía, donde finalmente en la práctica, en sus estudios, los equiparan, ¿no? Es decir, ¿cómo entienden, aunque digan que son cosas diferentes, los terminan equiparando exactamente de la misma manera que es, por ejemplo, con la mayor capacidad de producción y de consumo? Y eso efectivamente es tan así que lo vemos en la realidad. Todas las políticas que vamos a ver habidas y seguramente por haber durante algunas décadas más, desde de cualquier institucionalidad, sea nacional o internacional, local o regional, es que todo lo ligado al desarrollo social, desarrollo humano, desarrollo cultural, desarrollo, cualquier tipo de desarrollo adjetivado, desarrollo sustentable. Fíjense, fue tan así, estaba haciendo tanta destrucción el desarrollo que tuvieron que adjetivarlo como sustentable, como vamos a buscar cómo hacemos que este crecimiento económico se sustente, ¿no? Todo el desarrollo adjetivado termina teniendo una lógica de mayor producción y mayor consumo. Y efectivamente vamos a ver que esta lógica de imposición del desarrollo o de promoción del desarrollo, dependiendo del área geográfica, ha tenido una serie de dislocaciones sociales. Estas dislocaciones sociales, una de las más claras es la de la emigración del campo a la ciudad. Como la lógica económica además tiene la lógica del lucro, se promueve un desarrollo ligado a aquellas áreas que tienen mayor rentabilidad. Y el campo no es y no ha sido un área rentable. Y esa es una de las grandes contradicciones de nuestra vida moderna. Aquello que nos permite vivir todos los días, que lo utilizamos en todo momento porque comemos, ¿no? Sin todas y todos para vivir, es el área menos rentable y más castigada dentro del área económica. Y entonces se abandona, se deja, se promueve que la gente se vayan a las urbes, porque efectivamente ahí están las áreas más rentables.
Entonces ese sí es un sinsentido de la lógica económica actual y que efectivamente en la práctica ha estado ligado a la lógica del desarrollo. Podemos seguir hablando sobre estas dislocaciones, ¿no? Esa es hay un autor que él dice que es un oxímoron, es decir, que todos los adjetivos del desarrollo no tienen sentido porque el desarrollo ha sido, desde una visión también pesimista de él, ha sido el gran promotor de los problemas que tenemos. Porque si había sociedades, digamos, que ya vivían con condiciones más o menos de dignidad, todas las sociedades humanas han tenido problemas, pero condiciones de más o menos de dignidad, le destruyes su matriz cultural, le impones otra de mayor producción y mayor consumo que genera pues estos problemas de destrucción del ambiente, de contaminación, de deseo de mayor acumulación, que efectivamente podemos datar que la antropología ha recuperado esas problemáticas. Entonces sí, yo considero que sí hay una definición diferenciada, pero que finalmente en la práctica terminan equiparándose el desarrollo al crecimiento económico. En términos de la institucionalidad del INEGI, para Jorge, mira, esa es una pregunta compleja. Dentro de la institucionalidad histórica del Estado mexicano, el INEGI ha sido una de las instituciones más confiables que tenemos. Porque ha habido una serie de personas muy capaces, técnicamente muy altamente capacitadas, pues, con perfiles muy serios y muy profesionales que han hecho y han levantado datos que a nivel internacional han sido ejemplo. Muchos países de América Latina y algunos de África han venido a capacitarse al INEGI para hacer sus propias cuentas nacionales. Hay problemas porque, porque efectivamente, no por las capacidades técnicas del INEGI, sino yo creería que los grandes problemas es de entender la vida con métodos cuantitativos, como si la medición de las carencias sociales nos permitiera entender la vida en los términos de la delincuencia, en términos del sinsentido, ¿no? Que muchas veces de las personas tienen, ¿no? Es decir, que si sale una estadística en términos de el aumento del suicidio, pues eso, son números que no nos dan mayor capacidad de entender por qué está sucediendo eso. Entonces, yo no dudaría, yo no tengo elementos para dudar del trabajo del INEGI. Yo creo que sigue siendo de las pocas instituciones del Estado mexicano que siguen siendo firmes y que seguirán siendo firmes, porque además ya hay una estandarización internacional que, aunque quiera mover datos, pues no necesariamente pasa. Fíjense, lo que hace China cuando quiere ocultar datos no es que cuente mal, siempre cuenta bien también el Instituto Chino, sino que deja de contar, ¿no? O sea, a mí me preocuparía más, Jorge, cuando el INEGI deje de publicar los datos. Ese sería para mí un indicador de problema. Y entonces, en ese sentido, pues yo diría eso, que el INEGI nos da datos, pero no nos permite comprender la realidad de nuestra sociedad, de nuestra vida. La otra pregunta es que yo creo que ese es el debate donde efectivamente tenemos que entrarle. La relación entre el desarrollo económico y el índice de la calidad de vida. Ese para mí es el corazón. Es donde debemos de cuestionarnos, es donde debemos de poner el énfasis. Porque entonces eso nos abre otra serie de preguntas. ¿De qué hablamos cuando hablamos de desarrollo económico? ¿De qué hablamos cuando hablamos de calidad de vida? Porque ¿quién nos dice que nuestra calidad de vida en Monterrey tiene que ser la misma calidad de vida, o en qué términos tiene que ser la misma calidad de vida que en el Soconusco, en Chiapas,
o en la zona ciénega de Jalisco, o en pues la zona Mije en Oaxaca. Son sociedades sumamente distintas, con condiciones territoriales también distintas, ¿no? Por tanto, pensar en la uniformidad, pensar en la homogenización de que alguien que consume muchísimo en Estados Unidos y que todo el mundo tengamos que consumir como si fuésemos estadounidenses, ese tipo de cosas, y que eso significa calidad de vida, ese tipo de cosas son las que tenemos que cuestionar, ¿no? Porque pareciese que los modos de vida de los países del norte, al contrario, son los que nos están destruyendo. O sea, uno se queja de la contaminación, y hay que quejarnos de la contaminación de Monterrey, pero los verdaderos contaminantes no están en México. O sea, China y Estados Unidos son los que están haciendo a casi el 80% de la polución mundial, que está haciendo que tengamos todas estas mudanzas y cambios climáticos, ¿no? Entonces, ese es el debate. Cuestionemos qué entendemos por calidad de vida, cuestionemos en qué se fundamenta el desarrollo económico, hablemos de las condiciones de nuestros territorios, hablemos de qué es lo que queremos para un buen vivir, cómo imaginamos, cómo generamos consensos para un buen vivir en el área metropolitana de Monterrey, y sí es lo básico, erradicar el hambre, que nadie viva sin un techo. Esas cosas básicas deben de estar. Pero ¿dónde está lo ético? ¿Dónde está lo moral? ¿Dónde está el deseo de comunidad? ¿Dónde está la lógica de fraternidad, de sororidad, de poder gestionar nuestras vidas en condiciones de dignidad, ¿no? Entonces yo creo que esa pregunta la dejaría con otras preguntas. Por ahí. Gracias, doctor. Gracias. Hay una pregunta que se añadió a continuación. 3 cuestionamientos. ¿Quién debe determinar el rumbo del desarrollo en la sociedad? ¿Qué influencia ejerce la sociedad para determinar su desarrollo? ¿Qué debe hacer y de qué forma la sociedad para cambiar el modelo de desarrollo social propuesto? Ahí están en el chat. Efectivamente. Eso es un poco lo que quisiera dejar. Históricamente, como les he compartido, podemos datar que hay una imposición del rumbo de nuestras sociedades. Hace mucho tiempo que dejamos de decidir por nosotras y nosotros mismos. Aunque digamos que vivamos en democracia, hay cosas que al parecer no se han podido cuestionar. Y al contrario, lo que debemos de hacer hoy ante un panorama que se nos muestra muy lacerante es cuestionar esos pilares, esos fundamentos que nos han traído hasta una época que podemos decir de barbarie. Guerra en Europa, ¿no? Rusia-Ucrania, estados policiales en Centroamérica, dictaduras en África y una guerra terrible en nuestro país. Eso es una situación de barbarie. Hay que cuestionar cómo llegamos hasta aquí y cómo le hacemos para determinar nuestras formas de vida, nuestros rumbos y nuestros destinos, y con qué lógica que nos permita vivir de nuevo, y yo no lo voy a dejar, en dignidad a todas y todos, ¿no? Por eso es la lógica de traer la historia para decir que nunca, que ha sido construido, que no siempre fue así y que sin duda va a cambiar en algún momento. Muchas gracias. Si no hay alguna pregunta más que la puedan poner en el chat, nos preparamos para participar en la construcción del análisis. Esta parte es muy interesante, es muy enriquecedora para quienes nos acompañan por primera vez. Se realiza de la siguiente forma. Les voy a platicar con. Yo voy a poner ahorita en el chat de Zoom, de esta reunión de Zoom, voy a poner un vínculo, ¿sí? Ese vínculo los va a llevar a una página que se ve aproximadamente así. Mostrarles.
se ve así como le estoy mostrando ahora. ¿Sí? Y puse un link en el chat y al hacer clic sobre ese link los lleva a una página como la que les estoy mostrando ahora, ¿sí? Si alguien tiene problema para entrar a través de ese link, puede escribir en el navegador, en Chrome, en Explorer, en Safari, menti.com, y luego les va a pedir un código y escriben el código 8756-3947. ¿Sí? Bueno, ya que estén ahí, entonces vamos a ir pasando por láminas de esta presentación o de esta plataforma, y ustedes en su computadora o en su celular van a ir viendo unas preguntas, las van a ir contestando, le van haciendo al botón azul de enviar, y en el Zoom, en esto que estoy proyectando yo, ustedes van a ir viendo sus respuestas y las respuestas de los demás. Entonces vamos a construir entre todos un análisis en relación con lo expuesto por el ponente. ¿Sí? A ver, en el chat, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Sí quedó claro? La mayor parte creo que ya ha participado en la dinámica, entonces ya ha visto cómo. Ok, entonces voy a comenzar. Entonces voy a comenzar, pueden ver en Menti, en esa página que se abrió, que ahora les va a aparecer esto. Problema. En la primera parte buscaremos a través de varios reactivos construir la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuáles son las 3 primeras palabras que le vienen a la cabeza ante los hechos expuestos? Pueden contestar varias veces. Entonces pongan las primeras palabras, expresiones que les vienen a la cabeza ante los hechos expuestos. Muy bien. Bien. Bien, comienzan las primeras respuestas. Desarrollo, desigualdad, ignorancia, pobreza, abuso, bienestar, control, crecimiento, falta de justicia, falta de oportunidades, lógica de mercado, compromiso. Bien. Bien. Destacan desarrollo, progresa, desigualdad. Aparece progreso, ignorancia, falta de políticos, falta de oportunidades. Ambición, conflicto, confusión. Muy bien. ¿Qué más? Vamos a dar unos segundos más. Muy bien. Unos segundos más y pasamos a la siguiente. Muy bien. Destacaron desigualdad, pobreza, desarrollo y oportunidad, inequidad. Estuvieron presentes muchas otras, como valores humanos, realidad, falta de solidaridad, integralidad, bienestar, etc. Siguiente reactivo. Comenzamos con una lluvia de ideas, ¿verdad? Que es esta nube. Ahora nos vamos enfocando más para ir identificando el problema raíz.
Ahora, en su opinión, ¿cuáles problemas se perciben en lo expuesto por el conferencista? Cada uno puede dar varias respuestas. ¿Qué situaciones problemáticas han sido resaltadas a través de la ponencia? Bien, no es lo mismo desarrollo que bienestar social, muy interesante. ¿Qué más problemas perciben? Obstrucción gubernamental y psicológico al desarrollo, problemas entre teoría y la práctica, materialismo contra humanismo, oferta de trabajo en pleno Nuevo León, sin embargo los jóvenes prefieren seguir dependiendo de sus papás. Bien. Falta de claridad en lo que significa progreso, diferentes concepciones de lo que significa calidad de vida, muy bien. Salud digna y educación de calidad. Bienestar social debe entenderse como el acceso a la salud, buena alimentación, buena educación escolar y espiritual. Altamente de implementación de políticas sociales acordes a las realidades. Desánimo ligado a la acción de Monterrey. Monterrey no está presente, no está tan presente como Chihuahua. ¿Sí? Igualdad de oportunidades. Confundir bien, estar bien con el tener mucho, la inseguridad no se ha superado, imposición de criterios en el desarrollo social, la falta de participación de la sociedad en la construcción de políticas públicas. Muy bien, vamos a pasar al siguiente reactivo. Enfoque del problema. Ahora vamos a dar una sola respuesta a cada uno de los participantes. La pregunta es, ¿y cuál considera usted que es el problema raíz o central ante lo expuesto? Falta de preparación, concientización de valores reales, no hay soluciones porque no hay una definición clara del problema, incoherencia entre las políticas públicas y el fin último del Estado, que debe ser el bienestar social, falta de pensamiento claro sobre el sentido de la vida del ser humano, su llamado florecimiento, así como de la relación con la cultura del ser humano para florecer. El desarrollo centrado en tener y no en el ser, que hemos adoptado el concepto de desarrollo con el lucro económico, la dignidad de las personas en todas las etapas de la vida. Muy interesantes aportaciones, unos segundos más.
Vamos a pasar al siguiente reactivo. 3 palabras o actitudes que cree que deben guiarnos ante el problema que se identificó entre los participantes. 3 palabras o actitudes que cree que deben guiarnos ante el problema que se identificó entre los participantes. Conocimiento, comprensión, justicia. Muy bien. Actuar continuamente, reconocer errores, resolverlos, comprensión. Dignidad, visión crítica, acción colectiva. Informarse, diálogo, florecimiento. Muy bien, bienestar, desarrollo integral, subsidiariedad, participación, dignidad humana, justicia. Igualdad de oportunidades, actuar continuamente, muy bien. Muy bien, vamos a pasar al siguiente reactivo. Criterios o tesis. Describa brevemente las actitudes o criterios fundamentales que cree que deberían guiarnos. Pueden aportar varias veces. ¿Ok? Participar socialmente en un modelo de desarrollo personalista, no materialista. ¿Qué más? Deuda social. Colaboración para la reflexión sobre la vida humana y su desarrollo integral. Desarrollo para el bienestar del ser humano para alcanzar su plenitud y no desde el desarrollo económico. Esfuerzo por comunidad. Perdón. Como comunidad a participar en el humanismo. Debemos tener mayor participación en la agenda legislativa, económica y política del país, ser solidarios con los demás, buscar el bienestar en el ser y no en el tener, ser empáticos, diálogo y acción colectiva en la definición de las metas que como sociedad queremos alcanzar y los medios para alcanzarlos. Muy bien, ¿alguna respuesta más? Crear un comité de responsabilidad social que detecte esos problemas, actúe y sugiera continuamente. Aplicación de la doctrina social de la Iglesia, participación activa como cristianos. La solidaridad y subsidiariedad de manera empática como sociedad y responsabilidad ciudadana. En amor estoy presente cuidándome con honestidad y valor. Colaboración para la comprensión del fenómeno de la falta de dignidad humana en la vida de la sociedad. Bien. Ánimo. Unos segundos más para pasar al siguiente reactivo. Enfoque, criterios o tesis. Describa brevemente una sola actitud o criterio fundamental que cree que debería guiarnos. Una sola respuesta por participante.
ánimo, compromiso, tener aspiraciones en todos los sentidos, comprensión de la problemática de vida digna del ser humano, pasar de una actitud pasiva a una actitud proactiva, visión de conjunto, ayudar y enfocar a los necesitados, enfocar el desarrollo en la dignidad humana, enfocar el bienestar humano en todas sus dimensiones del desarrollo social, empatía con el prójimo, desarrollar políticas para la persona y sus principios básicos, centrarse en el ser y no en el tener. Muy bien, unos segundos más. Siguiente reactivo, pautas o estrategias. ¿Cuáles considera que deben ser las estrategias fundamentales de acción ante este problema a la luz del criterio o tesis elegido? Repito, ¿cuáles considera que deben ser las estrategias fundamentales de acción ante este problema a la luz del criterio o tesis elegido? Foros de reflexión y diálogo ciudadano sobre el desarrollo deseado, colaboración interdisciplinar para comprender la problemática, formar entre nosotros un grupo proactivo con incidencia en el Congreso del Estado de Nuevo León, por lo pronto, definir criterios de desarrollo social basados en la dignidad humana, sugerir acciones encaminadas a la vida digna en sociedad, construir en comunidad un proyecto de desarrollo basado en la persona, participar con el espíritu de la doctrina social de la Iglesia, que la comunidad se agrupe por temática en las necesidades de su entorno más cercano, comunicación continua y dar ejemplo de personas no materialistas con gran sentido humano correcto, trabajar en unidad bajo un mismo pensamiento de acción, sistema de apoyo integral a las familias en ayuda psicológica, apoyo en edad temprana en educación social, colaboración efectiva para influir en la sociedad y en el Estado, definir con claridad qué entendemos por desarrollo social, poner metas claras y medibles, compromiso y participación, con humildad dejarnos guiar y reflexionar en cambiar la historia, comprometiéndonos a escuchar y participar, grupos de incidencia en legislación y políticas públicas con visión integral del desarrollo, planes de acción institucionales en colaboración con asociaciones civiles. Muy bien, muy interesante. Unos segundos más para pasar a la siguiente pregunta. Esta dinámica ha sido convocada por la Arquidiócesis de Monterrey. En su opinión, ¿qué palabras podrían describir mejor la respuesta esperada de la Iglesia? Repito, esta dinámica ha sido convocada por la Arquidiócesis de Monterrey. En su opinión, ¿qué palabras podrían describir mejor la respuesta esperada de la Iglesia? Acción, colaboración, liderazgo, compromiso, fortalecer la fe, ánimo a la comunidad, esperanza, actuar, empatía.
Liderazgo, compromiso, acción, convocatoria es lo que destaca. Gracias, ánimo a la comunidad, acompañamiento, acercamiento, cartas pastorales, solidaridad, esperanza, formación, sinodalidad, subsidiariedad, acercamiento. Destacan compromiso, liderazgo, convocatoria y acción. Son las, y participación, perdón, y participación. Bien. Vamos a pasar a al siguiente reactivo. Evaluación. Evalúe el evento en una escala del 1 al 5, donde 1 es el peor y 5 es el mejor. Unos segundos para que todos puedan contestar. Muy bien. Con esto terminamos. Monseñor, le agradecemos si nos puede usted dirigir las palabras de clausura y dar la bendición final. Muchas gracias, Marcial. Muchas gracias al doctor Eduardo, nuevamente por estar pronto esta mañana y compartirnos desde su experiencia, pues la realidad de estos conceptos que son necesarios. Creo yo que sí necesitamos una comprensión de estas situaciones que se viven, que vivimos en la sociedad, para comprender mejor la vida digna del ser humano, ¿verdad? Esa es la cuestión de la vida, el sentido de la vida del ser humano en sociedad y en cuanto tal, ¿verdad? Entonces, yo creo que estos conceptos que nos ha ayudado a ampliar nos ayudan para comprender más esa problemática y las posibles líneas de solución o de aportación para la solución que podemos tener. Gracias a todos de veras por su participación esta mañana. Que Dios los bendiga mucho. Es una mañana de trabajo. Que los bendiga mucho en su trabajo, en su vida diaria. Y con el favor de Dios nos vemos el próximo mes para el siguiente tema de la mesa de tesis. Esperamos también que sea un momento de crecimiento para cada uno de nosotros, para nuestras familias y el conocimiento de la sociedad y el mundo en el que vivimos, ¿verdad? Que Dios los bendiga mucho y les conceda su luz. Les invito a terminar rezando el Ave María y pidiendo la bendición del Señor. Digamos, Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. San José, ruega por nosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Amén. Muchas gracias a todos nuevamente. Gracias, doctor Eduardo.